Esta mañana, para hablar sobre un asunto muy serio, el doctor Enrique Guevara Ríos y la doctora Carmen Rosa Dávalos, ellos son el director del hospital La Maternidad de Lima, que ahora en realidad se llama el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no es cierto? Y la doctora Dávila, que es directora de neonatología de este hospital. El día de ayer, en Exitosa, el señor Luciano Gutiérrez, secretario de organización del sindicato médico del hospital, dijo que no hay equipos suficientes, hay 21 ventiladores mecánicos funcionando y tienen que alquilarse cada 3 días, que las incubadoras no alcanzan, que a veces se colocan 2 bebés en una sola incubadora, que la situación es absolutamente crítica. Y lo que queremos es escuchar de boca de los propios responsables ¿Qué está pasando? ¿no? Pero vamos a recordar, si nos lo permiten, por favor, lo que dijo ayer el señor Gutiérrez. Adelante, por favor. Tenemos internos que son estudiantes de medicina de último año y residentes que están en formación, que nos ayudan con las historias. Y van cantándoles. Y ellos nos van diciendo exactamente, doctor, este paciente tiene esto, y ya. Que nosotros vamos haciendo lo que nos va dirigiendo ellos. Pero nosotros muchas veces directamente, a veces no nos da tiempo para revisar las historias maternas. ¿Cómo vas a revisar 80? No hay forma. No, es difícil que nosotros trabajando en intermedios, en atención inmediata, más los 5 pabellones de alojamiento conjuntos, es difícil correr para acá, para allá. Ya nos indignamos totalmente. Obvio, ¿la respuesta cuál es? Contratar más gente. ¿Por qué no contratar más gente? ¿No hay dinero? No me van a decir que no hay dinero. Bueno, eso ya tiene que explicarle a la administración, la parte de la gestión, pero porque ingreso de dinero en los últimos años ha habido. En los últimos años, en el 2014, el ingreso por SIS solamente era 11 millones y en el año 2018 ha entrado 32 millones por el SIS al hospital. Sin embargo, el déficit de médicos sigue siendo el mismo que había hace varios años atrás. Ya hay una dificultad. En el tema del déficit de médicos ya hay una dificultad gigante. ¿Qué pasa con los equipos? Igualito, los equipos no se abastecen. Los ventiladores mecánicos, que es para ¿cuántos colocar. hay? Ahorita tenemos 21 ventiladores mecánicos aproximadamente, sí. Algunos que han donados, que llegamos hasta los 23 con las donaciones. Para los bebitos que muchas veces tenemos 25 ventilados y tenemos que alquilar ventiladores, ¿me entiendes? Temporalmente, dice el director, hoy en la mañana dice que lo alquilamos temporalmente, pero todo el tiempo se está alquilando ventilador. Y ahí se gasta más de lo que cuesta un ventilador. Así es. ¿Y cómo puedes tú alquilar temporalmente si todo el tiempo estás alquilando cada 3 días? Otro alquila 2 ventiladores más. No se abastece, alquila más ventilador. Oye, ¿por qué no compra ventiladores lo suficiente? Igualito pasa con la servocuna, las incubadoras. No nos alcanza, que tenemos que colocar 2 bebitos en un servocuna. En Lima también ocurre eso, en la maternidad de Lima. En el Instituto Nacional Materno Perinatal. Cuando la razón de ser del instituto se ha creado para salvar bebitos menores de 1.500, menores de 1 kilo. Y hoy por hoy se muere de cada 10 bebitos menores de 1 kilo, se mueren 9. ¿Cómo? 9 se están muriendo. ¿Que se pueden salvar? Que se pueden salvar, porque en las clínicas estos bebitos de 800, 900 gramos, como han visto unos reportajes que han salido, en las clínicas se salvan los bebitos de 900 gramos. De 1 kilo se salvan. ¿Y aquí por qué no se salvan? ¿Entiendes? Uno, porque no tenemos suficiente logística, ventiladores, incubadoras, médicos, porque cuando tú tienes un paciente crítico de esa calidad, crítico de 1 kilo, tú tienes que dedicarle el tiempo necesario para evaluar a ese paciente. Si no, si tú tienes 5, 8 pacientes para ver un solo médico, no lo vas a ver con la calidad requerida. Lo vas a ver a medio. Y a veces un médico solo, el domingo, un solo médico tiene que pasar 20 bebitos en intermedios 1, que están con CPAP, que están con problemas respiratorios, un solo médico. Es más, los domingos, los bebitos que están en alojamiento conjunto no los pasa, visita el médico, abandonado su suerte, solamente lo pasa el estudiante. No lo pasa el médico. Y le decimos a los estudiantes, cuando encuentran por ahí un bebito que esté amarillo o se pone moradito, nos avisa para evaluarlo nosotros. ¿Por qué? Porque no hay médico que pasa visita en alojamiento conjunto, que es el servicio donde están los bebitos con la mamá, aparentemente sano, pero que en el primer día se pueden complicar. Pueden ser un cardiópata, entonces se puede poner amarillo, pueden hacer hipoglicemia, pueden convulsionar por una enfermedad que no se ha detectado. ¿Cuántos bebés al mes fallecen en la maternidad? Mira, lo que va de año ahorita, en el 2019 ya está falleciendo aproximadamente 120 niños. En la UCI se han muerto 112 hasta agosto. Se han muerto 112 pero la pregunta es, hay bebés que lamentablemente... O sea, ¿cuántos de esos se pudieron salvar? ¿Cuántos se pudieron salvar? Muchos de los bebés que fallecen son prematuros menores de 1.500, 1.000 gramos, que se infectan en el hospital por el hacinamiento que hay.
Hoy por hoy, si usted pide la estadística de infección de la maternidad de Lima, se ha triplicado, se ha cuatriplicado las infecciones por catéter venoso. Aquí tengo A ver, cifra, denos mira. las cifras, que eso Mira, me Esa parece es de la para llamar la alimentación atención. perinatal. Ese es de las infecciones de los catéteres que se ponen para nutrir a los pacientes, que se ponen por ahí la nutrición para entrar, porque los niños de un Pero kilo... los un kilo- catéteres no siguen un procedimiento para no Exactamente, infectar. pero cuando tienes muchos bebés juntitos, ¿me entiendes? Lamentablemente una incubadora al costado del otro, Ya. una cuna al costado de otro, Y ¿me dos entiendes? en cada una. Y dos en uno se tienen que infectar. Bueno, tremendo lo que describe el doctor Luciano Gutiérrez. ¿Esa es la situación, doctores? Bueno, en primer lugar, saludarlos y saludar a toda la audiencia y agradecerles por permitirnos estar y aclarar esta situación. En los últimos años nosotros hemos tenido un incremento muy alto de nacimientos, de partos. Hemos llegado inclusive a tener 22.000 partos. Es una cifra muy alta. ¿Cuál era su promedio? Usualmente era 15.000 a 16.000 partos. Sin embargo... Pero eso es ¿por qué? Porque se ha abierto la cobertura, digamos. Hay más Así es. gente que va a atenderse Así a es. los sistemas de salud. Perfecto, es justamente porque se ha ampliado el CIS, entonces por eso todas las gestantes vienen al Instituto Materno Perinatal. En ese sentido, cuando uno va a empezar a ver lo que está mencionando el doctor, es que la primera causa de muerte no es la prematuridad. La primera causa de muerte, lamentablemente, es las malformaciones congénitas. Y les puedo entregar acá este cuadro, donde efectivamente lo que dice que tasas de mortalidad neonatal en el instituto en los últimos años, desde 2013 al 2018. Miren, malformaciones congénitas de 2013, 33 muertes por malformaciones congénitas. Pero mire a cuánto ha subido, 77, 117. Y 137 en 2018. O sea, Así se ha es. multiplicado por ¿Cuántas 4. veces? Así es. O sea, el número es muy alto de malformaciones congénitas y esto muchas veces viene acompañado de parto prematuro. Pero la causa real del fallecimiento no es el parto prematuro, sino es la malformación congénita. ¿Qué malformación congénita? Principalmente del sistema nervioso y, en segundo lugar, problemas del corazón. Pero la idea no es recuperarlos. El problema La es idea que... con la malformación, por supuesto, por un problema que le falta el tiempo de, digamos, de concluir. No está para eso el hospital, para manejar esos casos. Es que el problema es que, lamentablemente, dentro de las malformaciones congénitas, por ejemplo, viene un bebito que tiene anencefalia, o sea, Ok. que no tiene cerebro. Es imposible que Claro, alguien son pueda claro, hacer por eso, eso, ¿no? por eso la interrogante, la que es significativa, porque también se puede hacer demagogia con esto, que es lo último que nosotros queremos hacer, ¿no es Sí, cierto? así es. O politizar este tema, porque tampoco se trata de eso. Se trata de discutir con la mayor crudeza posible cuál es la real situación de nuestro sistema de salud y qué es lo que hay que hacer. Entonces, en este caso, lo que interesa es cuántos de estos niños mueren que podrían no morir si el hospital tuviera las mínimas condiciones que debería tener. El Instituto Nacional Materno Perinatal tiene la capacidad resolutiva más grande de todo el país. Como se ha señalado, nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos para 30 pacientes. Es la más grande de todo el país. Todos los otros hospitales tendrán a lo máximo 10 camas para recién nacidos que necesitan unidad de cuidados intensivos. Nosotros tenemos 30, pero nuestra capacidad a veces tenemos que aumentarla a 35, inclusive hasta 40 bebitos en incubadora. Y eso se tiene que hacer porque llega la gestante, llega la emergencia, tiene 6 meses de embarazo y está con su parto. Yo no le voy a dejar de atender, es imposible. Nunca nosotros hemos dejado de Ahora, atender. por supuesto, está bien que no dejen de atenderla, pero digamos, si existe esa demanda y eso ya se puede proyectar, ¿por qué no se compran las incubadoras? En los Para no últimos... porque entre otras cosas, probablemente entre lo menos importante, porque hay cosa mucho más grave que acaba de denunciar su colega, Sí. pero entre las cosas que ha dicho es que se alquila mucha incubadora. No, Claro. ninguna incubadora. Sí, no, las incubadoras no hay porque nosotros tenemos, según este informe que hemos dado a la Defensoría del Pueblo, que han ido a supervisarnos, nosotros tenemos 64 incubadoras, 30 que se usan para la unidad de cuidados intensivos y unas 20 a 25 para intermedios. Pero como hay esa sobredemanda, yo tengo que utilizar las otras incubadoras que siempre las tengo ahí y tengo que hacer O sea, un no recambio. alquilan. Incubadoras no se alquilan. ¿Qué sí alquilan? Ventiladores. Ventiladores. Nosotros tenemos 18 ventiladores. En los últimos años, nosotros hemos cambiado 10 ventiladores por antigüedad y hemos puesto 10 nuevos. Ahora debe venir también uno nuevo que ya se ha comprado, ya debe ingresar, pero se hace por reposición. O sea, Y nosotros eso sigue tenemos- siendo insuficiente. sigue siendo insuficiente Y por les la falta sobredemanda. recursos, les falta recursos. Claro, porque, o sea, la sobredemanda se entiende.
El asunto es que frente a la sobredemanda hay que poner una sobreoferta. Así es. Y en la sobreoferta, si usted puede proyectar que es un tema de gestión, hay que buscar recursos. Por eso la pregunta es, ¿hay recursos o no hay recursos? Y cuando digo si hay o no hay, tiene que ver con el tema de CIS. El doctor acaba de decir que había un incremento importante porque ha hablado de 18 millones o un poco más de millones de soles, que me imagino también está en relación a la sobredemanda. Es decir, ustedes pueden argumentar en el pliego presupuestal o presupuestario este incremento de demanda para más recursos. Esa es la lógica del CIS. Entonces sí hay más dinero también. Sí, o sea, nosotros tenemos una cantidad de presupuesto que lo dedicamos exclusivamente a la adquisición de equipos por reposición. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos rotando usualmente para que no se pero pierda. la sensación que uno tiene a veces, sobre todo cuando mira las imágenes, o sea, hay realmente un hacinamiento. O sea, usted mismo está diciendo, hemos pasado de 15, 16 mil a 22 mil nacimientos. Es decir, eso inevitablemente tiene que suponer requerimientos, para empezar, de más espacio. En segundo lugar, de mayor equipamiento. En tercer lugar, de más personal. Así es. Porque lo que está diciendo el doctor, ¿cómo es que se pide el doctor? Gutiérrez, es por ejemplo, para lo que significa eso en términos médicos. Por ejemplo, en neonatología, que es donde está usted directamente, doctora. ¿Cuál es la situación que enfrentan? En cuanto a recurso humano, por ejemplo, en los últimos años, en estos últimos 5 años, hemos venido incrementando personal. A nivel nacional, realmente la oferta de neonatólogos es bastante escasa, pero aún con todo, nosotros tenemos 14 médicos por situación de terceros. En total, la cantidad de nuestros médicos neonatólogos son 53. Y tenemos médicos nombrados, médicos en contrato directo y médicos en situación de tercero. Gracias a Dios nosotros no tenemos tercerizado. Tercerizado. O sea, quiere decir que la persona es contratada por productos para hacer la atención. Pero a no pesar de través eso, una un empresa. médico atiende 80 pacientes, como ha dicho su colega Gutiérrez. O sea, la terapia intensiva, que es donde están los niños críticos, hay un médico por cada 6 pacientes durante la mañana. En la tarde y en la noche se quedan 2 médicos de guardia en la terapia intensiva. Pero hablo de 80. No, pues, pero es que realmente... Y lo que dice es- además es que son los internos, los que están viendo, que ellos incluso hay historias clínicas que apenas les da para revisar y otras que ni la revisan. Ya. En la terapia intensiva no ingresa ningún personal en entrenamiento de pregrado, porque son pacientes críticos. Ahí solamente ingresan residentes de especialidad o residentes de pediatría, por el grado de complejidad de los pacientes. Eso también se ha ido incrementando. Este año, por ejemplo, tenemos 9 residentes de neonatología, que son médicos pediatras o son médicos generales que están haciendo la subespecialidad. En la terapia intermedia, nosotros tenemos también ahí, en la terapia intermedia de mayor complejidad, que es donde están los bebitos en incubadora, también tenemos residentes y tenemos médicos asistentes. Quisiéramos, si nos permiten, doctores, ir a la pausa y regresar, porque la percepción, yo no sé si es una mala percepción personal, pero la sensación que yo tengo es que estamos como apagando incendios. O sea, y no nos detenemos, hacemos un corte, decimos, a ver, un momentito, esto no puede seguir así. O sea, y necesitamos esto. Y hacemos la lista de lo que necesitamos. Entonces ahí... Ese es donde está el desfase. Claro, entonces... Porque si aumenta la demanda, lógicamente tiene que aumentar el recurso para atender esa demanda incrementada. Viene el dirigente del sindicato médico y dice, necesitamos esto, y el director o los responsables deberían decir, un momentito, se quedó corto, señor dirigente del sindicato, nos falta más de lo que usted cree, porque nosotros somos los... Entonces... Yo creo que hay que cambiar un poco el chip en ese sentido, ¿no? Porque esto no puede seguir así. En eso estamos. Yo tengo la sensación que están ustedes corriendo detrás de los problemas a ver cómo se resuelven, ¿no? Y esperando que en algún momento hay una. De eso hablemos, por favor, tras la pausa. Está bien. Sí. Regresamos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Está con nosotros la doctora Carmen Rosa Dávila, que es la responsable de neonatología de la maternidad de Lima, y el doctor Enrique Guevara Ríos, que es el director de lo que ahora se llama Instituto Nacional Materno Perinatal, que es el nombre que se le ha puesto a la maternidad. Lo que yo le preguntaba es, o sea, más allá de esta controversia acá con el sindicato, de cuán representativo es decir, toda la información que está no es precisa, nadie tiene mejor información de lo que está pasando que ustedes.
Por eso lo que queremos es saber cuál es la realidad para saber qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que necesitan. Además, queremos ayudar nosotros desde acá que las cosas se hagan correctamente, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco mucho esto que acabas de decir. En estos últimos años lo que hicimos, nosotros tenemos de 100 camas que tenemos para la hospitalización de recién nacidos, hemos tenido que ampliar a 20 camas. ¿Cómo lo hemos hecho? En una área que era de puerperio, le hemos implementado para que sea una unidad de intermedios 4, con 20 camas más. ¿Por qué? Porque los bebitos que están en UCI neonatal no es que se van de alta y ya se van a su casa, tienen que pasar a intermedios neonatal y de intermedios se quedan a veces semanas o a veces hasta meses, dependiendo de la edad gestacional que tuvieron al nacer. Y entonces eso nos ha permitido descongestionar un poquito. Eso no es la solución. Probablemente nosotros necesitemos también 10 camas para unidad de cuidados intensivos neonatal. ¿Qué hemos hecho para eso? Nosotros estamos haciendo una propuesta de hacer una ampliación justamente del tercer piso donde está la UCI neonatal para 10 camas. Pero eso necesita toda una consultoría sobre si se puede construir ahí y además si tiene la carga eléctrica suficiente para poner Claro, todos los porque eso equipos. es algo bien importante. En el caso de la atención, yo lo he contado otras veces, mi hija menor nació prematura, nació antes de los 6 meses de embarazo, que además fue un embarazo muy complicado. Mi mujer estuvo 5 meses en cama de los 6 porque tenía placenta previa total, no podía ni pararse. Entonces, cuando uno llega es impresionante porque la cantidad de equipos y las conexiones eléctricas... 12 por cada incubadora. No, dice. es 12 impresionante, conexiones por ¿no? cada- En un Sí. sitio. Y además necesitas gente 24 horas al día al lado, porque una de las cosas que ocurre con estas criaturas es que dejan de respirar, Sí, pero- porque pero- no tienen la función de la respiración. Así es. Ahora, doctor, en el tema de gestión yo sigo insistiendo en la pregunta. ¿Por qué si se incrementa la demanda no se incrementa proporcionalmente el presupuesto? ¿Dónde está el corte? Porque claro, el director sustenta su pliego, exige lo que necesita. Eso entiendo, tiene que pasar por una oficina de presupuesto del Ministerio de Salud, tiene que llegar a la ministra de Salud. Eso es absolutamente demostrable. Usted está trayendo unos cuadros que pinta exactamente, o sea, yo lo veo y no puedo discutir con usted. Y entiendo que la ministra tampoco podría discutir porque esos números son personas, es gente, es familias, son niños, son fallecidos en muchísimos los casos, son necesidades que se generan a partir de ahí. Claro. ¿Por qué hay el desfase? Entonces, para completar lo que hace un momento, o sea, yo tengo que tomar decisiones de gestión y mis decisiones de gestión fue ampliar el número de camas, ese es uno. 2, se han comprado los ventiladores, 10 ventiladores en los últimos años justamente para capear esta sobredemanda. Los recursos humanos, se ha hecho nombramiento de personal, se ha hecho concurso CAS, se ha hecho terceros, concurso CAS. Pero ahí empiezan los problemas, pues, porque tú necesitarías personal, digamos, laboralmente en todas las condiciones, es Así decir, es. personal nombrado. Pero el Ministerio de Economía te dice, no puedes contratar. Pero escúchame, ¿cómo hago si tengo CAS, 7,000 pacientes más? CAS, ¿no? ¿Cómo hago para atender a esta gente? Ya, Entonces, Locación de servicio, Y si CAS. hago CAS y a veces no se presentan al concurso CAS los No, no neonatólogos, quieren. porque la doctora, como dice, No, claro, sí. es que no hay suficiente cantidad de neonatólogos en el país. Entonces, eso es un problema. Por eso es que este año, por primera vez, logramos que a través de la Universidad de San Marcos, la universidad y el Ministerio de Salud se pueda ampliar la nómina de residentes pediatras para neonatología, que antes teníamos 1 o 2. Lo hemos trabajado en el ministerio y ahora nos han dado 9, son 9 residentes, que no son, o sea, están entre ya son médicos pediatras y que están haciendo la residencia en neonatología, que espero que cuando claro, terminen no se son puedan estudiantes quedar. que no se han graduado, son médicos Sí, sí, sí. Que están haciendo están la haciendo especialidad. la especialidad, entonces sí están calificados. Lo que para- dice el doctor Gutiérrez es que tiene relación directa con neonatología. 2 cosas. ¿Es verdad que se pone dos neonatos en una sola incubadora? ¿Y qué explicación hay a este asunto de la bacteria intrahospitalaria que probablemente tenga que ver mucho con el asunto del probable hacinamiento? ¿Qué se responde a eso? En la terapia intensiva, en ningún momento hay 2 bebés en una incubadora. Entonces, ¿Y en eso dónde es una sí cosa- hay? En intermedios 1A. En Es 1A. un servicio donde tenemos un alto flujo de pacientes de ingreso constante. Y en algunas circunstancias entran 2 pacientes, 3 pacientes en el mismo momento. Recordemos que es una institución donde nacen un promedio de 50 pacientes por día, de los cuales 45% son cesáreas, Ponerle dos pacientes delicados niños en una y incubadora críticos. no pone en riesgo al niño. Realmente sí, lo pone en riesgo de una manera transitoria, ingresan 2 o 3 bebés Sí, y están entiendo. en un lugar, claro, cada uno con su ropa, separado lo más que se pueda, pero dentro del mismo lugar, que son
incubadoras abiertas, no están en una cerrada, y es unos minutos mientras alistan otro equipo, mientras Porque en ingresan, las lo imágenes se ven desinfectan. también incubadoras en los pasillos, ¿no? Claro, que están vacías, ahí no hay bebés. Lo que pasa es que están en los pasillos esperando que ingrese un bebé para que esa incubadora pueda entrar. Si está desocupada, no está Es verdad que han ocupando hallado, espacio. pero es verdad que hay una bacteria intrahospitalaria, hay bacteria intrahospitalaria que puede ser un peligro latente de vida de los niños. Existen infecciones intrahospitalarias. Las Ahí tenemos ordinarias que hay en todos los centros las o que hay algunas extraordinarias en otras instituciones, en todos los hospitales para pacientes pediátricos, neonatos o adultos, existen infecciones Pero las intrahospitalarias. ordinarias. Y también existen infecciones, así está en la última hoja de infecciones, porque también existen infecciones asociadas a la mamá. O sea, mamá con pérdida de líquido más de 18 por horas. ejemplo, mamá acá con cuadro hay- de fiebre. El niño nace O con sea, no acá hay- por causa de manejo de hospital, que es lo que tú porque Realmente- mire, no es lo mismo, por supuesto, en todos los hospitales hay normalmente bacterias intrahospitalarias, pero no lo que pasó en Loreto, que el 2015 mató 10 neonatos en menos de 2 semanas en el mes de febrero. A eso me refiero. sí, No estamos sí. hablando de Sí, eso, no ¿no? estamos Lo hablando que de eso. nosotros hacemos es lo que se llama la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud. Ese es el nombre que se le llama. ¿Cómo yo puedo prevenir? No es necesario que ponga caretas, guantes, no. Necesito básicamente el lavado de manos. Por eso es que uno cada vez que entra, con ustedes cuando entren a la UCI neonatal, van a ver que están los papás, la mamá, están acompañando a su bebito las 24 horas del día. Ellos pueden entrar, tienen la entrada totalmente libre, porque eso ha demostrado con evidencia científica que ayuda a Que mejorar ayuda, claro, a la... que escuche la voz y la cercanía de sus padres. Exacto, ayuda. eso le da al bebito. Es como si uno, como está de paciente, siempre quiere que su familiar esté al costado. Con mayor razón, un recién nacido necesita eso. ¿Y qué es lo único que se le exige? Es que se laven bien las manos. Con eso nosotros no hemos tenido ningún brote epidémico en los últimos años. Porque cuando hay lo que están mencionando, por ejemplo, de otro hospital, es probable de que no se estén cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, que eso es lo que sí somos muy exigentes para evitar, porque efectivamente... No, pero sería hay una tragedia. Imagínate, Así es. en este, ¿no es cierto? En esta unidad de cuidados En esta intensivos. unidad de cuidados intensivos, una bacteria de estas salvajes intrahospitalares, bueno, nos mata a todos. y Criaturas tenemos mortales. que Sí cerrar, convenimos ¿no? en que no es correcto poner 2 niños, Por 2 supuesto, neonatos sí. en una Por incubadora. supuesto. ¿no? Pero eso también, como tenemos nosotros 50 partos, casi 20, 25 cesáreas, estas se pueden, viene una paciente que está sangrando, viene una paciente que está convulsionando, probablemente tenga que operar, yo tengo que rápidamente sacar esos bebitos para que no vayan a morir. Y en ese momento llegan 2 bebitos a la Pero cuidados la idea es que intermedios. tengan pues, Claro, las así es. el incubadoras, problema es que ¿no? yo creo que lo que ocurre es que se producen estos como cuellos de botella y concentraciones porque, Así es. por ejemplo, a ustedes también les derivan pacientes, ¿no es cierto? Así Que es. es el otro problema. Sí, pero- no funcionan Sí, pero el yo- nivel yo primario, sigo no insistiendo funcionan los que no. hospitales, entonces al final Yo sigo insistiendo que la sobredemanda no justifica asuntos de gestión. La sobredemanda es una cuestión de oportunidad para exigir más recursos y en el Por sector supuesto. salud hay. Sí. Hasta ahora, y ayer se ha demostrado en la discusión del presupuesto general de la República, es imperdonable que el sector salud no llegue al 30% de ejecución de gasto. O sea, no puede ser que tengamos lo que usted describe y por otro lado uno vea lo que tiene de dinero el Ministerio de Salud y le diga, oiga, estamos a septiembre y Ahora, no se ¿por qué? ejecuta el 30%. ¿Pero por qué ocurre esto? Por Eso no ejemplo, puede usted ocurrir. ha dicho que necesitamos ampliar en el tercer piso, pero para eso tienen que hacer un estudio, pero se pueden llevar la vida haciendo el estudio, ¿no es cierto? Sí, pero esta es una consultoría corta que nos va a decir si puedo yo hacer esa construcción. Si me dicen que sí puedo hacerla, entonces ya paso a la siguiente etapa para que se haga esa construcción. Eso es más rápido, pero yo necesito primero tener eso. Que me digan, ¿sabe qué, doctor? Sí, usted sí puede. Ahora, tener. un dato. En el tema de referencias, ¿qué porcentaje de referencia manejan del total de pacientes? Bueno, nosotros no tenemos un área geográfica. Para nosotros es todo el país. Correcto, Entonces, yo sé, pero nos ¿cuánto es de envían. referencia? De referencia, Fuera de Lima. fuera de Lima debe ser un promedio de un 20%. 20%. probablemente, sí, es decir, 30%. la idea podría ser, si uno mapea el asunto de las referencias de su instituto, de su hospital y puede ver de qué lugares viene más, por supuesto, implementar hospitales con salas de neonatología extraordinariamente, les descongestionaría a usted enormemente, significaría un ahorro extraordinario para el Estado porque estamos tratando ahí mismo. Entonces, le quitamos a ustedes, digamos, esa presión que tienen ahora, ¿no? Esa es una muy buena propuesta
que en algún momento lo hemos conversado y efectivamente lo que se tiene que tener, por ejemplo, ¿Por qué no le proponen eso a la Iquitos, ministra? Por ejemplo, Iquitos, claro. En Iquitos tiene que tener su unidad Toda la de cuidados Amazonía, intensivos. el norte debe tener el suyo, el sur debería tener el suyo. Esta Lisandra, Ahorita estamos en esta Goyeneche, chiquita están haciendo parrilladas. No, pero esta chica de 22 años, Lisandra Trujillo, que recibe un balazo en Huánuco y la tiene que traer a Lima para operarla, por Dios, ¿cómo es posible que en Huánuco no haya la capacidad de darle la atención que requiere? Entonces, esa es la situación en la que estamos. Ahora, se ha pedido a la ministra de Salud que declare en emergencia el sector. ¿Estarían de acuerdo que esa emergencia incluya a su hospital? Sí, pero claro, porque eso es una manera de que uno quizás pueda conseguir las cosas más rápidamente. Ya hace algunos años también hubo una declaratoria de emergencia que nos permitió equiparnos también con incubadoras, con ventiladores, porque es una emergencia. Pues nosotros necesitaríamos eso estaría muy bien. Pero ahora mientras usted es tanto, un gestor. En la variación de los mecanismos de inversión pública, ahora con invierte.p, ¿hemos mejorado o no? sí nos han dado, porque ¿Sí? este año ¿Agiliza algo? Sí, porque ya nosotros hemos hecho todos los procesos del año, por más o menos 4 millones de soles, donde están entrando justamente un ventilador mecánico más, Dos dos incubadoras incubadoras de de transporte transporte con ventilador incorporado. Todo eso ya se ha hecho, estamos para que ingresen. O sea, eso nos ha agilizado bastante. O sea, nos han dado el presupuesto, la cosa es que tú gestiones. Ahora, 4 millones esos es 4 poquito, millones. ¿no? Es poco. Es pero, poco para el y hospital además de mayor uno referencia tiene en el que, Perú en neonatología, en tema de pediatría. y uno tiene que priorizar. Lamentablemente no es solamente la parte neonatal, que es la más importante, Sí, por pero supuesto. tenemos que Por hacer eso yo otro, digo, ¿no? tenemos que pasar de apagar los incendios a evitarlos, ¿no es Y, cierto? y miren que cuando hablo de malformaciones congénitas, en el instituto es el único hospital en todo el Perú que está haciendo corrección de una espina bífida intrauterina. O sea, intrauterina. Sí, o sea, intrauterina. eso no se hace en todo el Perú. ¿Qué pasa? Le hacen la ecografía, dicen, este niño, Y el lo bebito, operan en el tiene vientre espina materno. bífida. Entonces se le programa a la señora, se abre el abdomen, se abre el útero y luego se hace la corrección y luego sigue el embarazo. Y los resultados son muy buenos. Bueno, Muy bien. terminamos por el Muchas día de hoy. gracias. Muchas gracias Muy por gentil. estar No, gracias a ustedes, con sí. nosotros. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Regresamos.